Mis amados hermanos, las lecturas de hoy nos invitan a hacer una comparación. Una comparación que puede parecer extraña al principio, pero que luego le vamos a ver todo el sentido. Vamos a comparar lo que sucedió con los israelitas en el desierto, por una parte, y lo que sucede con este leproso que está aislado, podríamos decir, por la condición de su lepra, eso por otra parte. ¿En qué se parecen estas situaciones? Los israelitas tuvieron que sufrir mucho en el desierto. Estando en esa condición, todo era incierto, todo. La comida, la bebida, el descanso, la amenaza de las fieras. Por ejemplo, recordamos que en cierto momento fueron atacados por serpientes de una manera masiva. Estaban en la incertidumbre, estaban en la indigencia y estaban en la dependencia. Guarde usted esas tres palabras: en la incertidumbre, en la indigencia y en la dependencia. Dependían completamente de Dios. Esa era la situación de los hebreos. Esa era la situación de estos israelitas en el desierto. Les repito las tres palabras, porque son palabras que tienen mucho que ver con el evangelio de hoy y palabras que tienen mucho que ver con nosotros. Incertidumbre, indigencia y dependencia. Precisamente lo que muchas personas están viviendo, y de algún modo todos estamos viviendo en esta época de pandemia. La incertidumbre que te va erosionando, la incertidumbre que te va agrietando. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mis seres queridos? Incertidumbre, indigencia. De las noticias que más me han conmovido en estos últimos días aquí de la ciudad de Bogotá, es que aquí existe la costumbre, con estas restricciones de movilidad, los hogares que ya llegan al límite, que no tienen simplemente nada para comer, utilizan como distintivo en las ventanas un trapo rojo. Esa tela roja significa: aquí hay hambre, ayúdennos con algo, porque no se puede salir. Indigencia. Y por supuesto, también la dependencia. Quienes más lo experimentan son los enfermos, por supuesto. Es impresionante cómo el enfermo, especialmente en una clínica, en un hospital, está en absoluta dependencia. A ver qué me van a hacer, a ver qué va a pasar ahora. Entonces, esta situación de los israelitas se parece a lo que nosotros estamos viviendo, pero la situación de los israelitas también se parece a la situación del leproso. Porque me permito recordarte que la ley de Moisés mandaba que los leprosos tenían que irse al desierto. Es decir, un leproso vivía una experiencia brutal de aislamiento, de despojo. Se quedaba como sin familia, se quedaba como sin amigos, sin trabajo. Era durísimo este aspecto de la ley de Moisés. Entonces, este leproso indudablemente estaba pasando por indigencia, estaba pasando por incertidumbre y estaba pasando por dependencia. La ley de Moisés decía algo, que efectivamente, sí, perfecto, puede recibir ayuda el leproso, pero ¿qué ayuda podía recibir? El leproso tenía que entrar a la ciudad haciendo ruido, por ejemplo con algún metal, y gritando: impuro, impuro. Eso se llamaba distanciamiento social. Y este leproso, que tenía que gritar impuro, podía recibir ayuda solamente si la gente de la ciudad
sacaba alguna cosa de comida, la dejaba en el camino antes de que él pasara y luego se volvían a meter a la casa. Ese era el grado de aislamiento, ese era el grado de incertidumbre, de indigencia y de dependencia del leproso. Por eso digo que hay un paralelo entre la primera lectura de hoy, que recuerda cuál fue la reacción de los hebreos, y el evangelio de hoy que nos cuenta cuál fue la reacción, el modo de obrar del leproso. Porque son dos maneras de obrar, dos maneras de reaccionar que son muy diferentes. Hubo un momento en el que a los israelitas, por decirlo de alguna manera, se les acabó la paciencia. Entonces ya ellos entraron en confrontación con Dios y entraron en murmuración. La confrontación es si le creemos o no le creemos a Dios. La murmuración es si está Dios en medio de nosotros. Las palabras hebreas, en lengua hebrea, para esta confrontación y murmuración o rebeldía, son las palabras masá y meribá. El Salmo 95, que sirvió de respuesta a la primera lectura, es un salmo que la iglesia nos invita a decirlo todos los días. Es un salmo que dice: hoy si escucháis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Y recuerda precisamente la escena de Masá y Meribá, que fue el momento en el que el pueblo masivamente se rebeló contra Dios, porque les parecía demasiado duro lo que estaban viviendo. Es decir, se cansaron. ¿Se cansaron de qué? Se cansaron de la incertidumbre, se cansaron de la indigencia, se cansaron de la dependencia. Y así cansados de todo eso, se rebelaron contra Dios. Y empezaron a decir, bueno, pero Dios sí está o no está. Se rebelaron contra Dios. Se dejaron cansar. Pero no los critiquemos demasiado, que también nosotros a veces nos hemos cansado de esperar. Y nos hemos cansado de confiar. Y nos hemos cansado de ser obedientes. Y entonces se nos entra la rebeldía, ¿no es verdad? Yo lo digo por mí. Se nos entra la rebeldía. Y hay momentos en que decimos, no, ya no más, ya no más. ¿Qué se hizo Dios? ¿Dónde está Dios? Y lo preguntamos quizás con rabia. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los israelitas? Se dejaron ganar por el cansancio. Llegaron a la murmuración y de la murmuración pasaron a la rebeldía. ¿Cómo se llama eso en hebreo? Se llama Masá y Meribá. Está en el Salmo 95 para que luego lo puedas leer con más calma. ¿Cuál es la actitud en cambio del leproso? El leproso vivía en descampado. El leproso vivía en situación de las tres palabras que ya te aprendiste: incertidumbre, indigencia, dependencia. El leproso vivía en eso. Pero mira cuál es la actitud del leproso. Se acerca a Jesús, le suplica de rodillas y le dice esa palabra que todos tenemos que decir hoy: si quieres, puedes limpiarme. Mientras que los israelitas en Masá y Meribá, es decir, en el momento de la confrontación y la rebelión, mientras que los israelitas se levantaron con arrogancia, cabeza enhiesta, rebeldía, mientras que ellos tuvieron arrogancia, el leproso tuvo humildad. Mientras que los israelitas se dejaron ganar de lo que el demonio quería, es decir, del escepticismo y la incredulidad, el leproso pone su confianza en Dios. Su súplica es ya una expresión de confianza. Si quieres, puedes limpiarme. Mientras que los israelitas lo perdieron todo con su rebeldía, el leproso lo ganó todo con su fe. Pero he dicho que estas situaciones de incertidumbre, de indigencia y de dependencia a todos nos llegan.
por cuenta del trabajo, por cuenta de la salud, por una traición que nos hicieron, por una pérdida económica, por lo que sea. Como estas situaciones nos llegan a todos, fíjate que la palabra de Dios nos está invitando, hermanos, a que tomemos una decisión. Y la decisión es, ¿voy a seguir el camino de los rebeldes en Masá y Meribá? ¿O voy a seguir el camino del humilde y creyente leproso que nos cuenta San Marcos en este evangelio? ¿Voy a seguir el testimonio de fe del leproso que finalmente fue curado? ¿O voy a seguir el antitestimonio de los rebeldes cuyos cuerpos, como dice la carta a los hebreos, cuyos cuerpos quedaron tendidos en el desierto? ¿Cuál es mi opción? Claro, uno siempre puede decir, es que esto es duro. Te lo entiendo perfectamente. Yo mismo estoy pasando por situaciones duras. Y por supuesto, que el aliento asqueroso del demonio trata de agrietar mi fe en este momento. El aliento asqueroso de Satanás trata conmigo como tratará contigo. ¿Trata de qué? De que nosotros empecemos a repetir el estribillo de rebeldía de los hebreos en Masá y Meribá. ¿Y ese estribillo cuál es? ¿Dios qué se hizo? ¿Será que Dios está o que no está? Eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que pretende el enemigo. Que nosotros nos agrietemos, que nos cansemos de este largo desierto que se llama la pandemia. Que nos cansemos de esta situación y que levantemos los puños al cielo. Porque cada puño que se levanta al cielo es una oración que se deja de hacer. Nosotros vamos a levantar, pero no los puños, sino las manos. Y vamos a levantar las manos en alabanza al Señor. Y vamos a proclamar que hay un Dios. Los santos nos alientan. Impresionante lo del capítulo 3 del libro de Daniel. Impresionante cómo esos jóvenes, frente al hombre más poderoso de la tierra en ese momento, que era Nabucodonosor, dicen, nosotros no nos vamos a rebelar contra Dios. Él es poderoso para liberarnos de tus manos, Nabucodonosor. Y aunque Él no lo hiciera, nosotros no nos vamos a rebelar. Esa tiene que ser nuestra actitud. Y con la gracia del Señor y con el poder del Espíritu Santo, esa es la actitud en la que vamos a permanecer. O lo de Tomás Moro, lo que Dios disponga para mí será siempre lo mejor. Páseme lo que me pase. Y lo llevaban al cadalso. Páseme lo que me pase, será lo mejor. Porque a veces morir también es lo mejor. Dios sabe cuál es la hora. Dios sabe cuál es el momento. A mí no se me olvida un buen sacerdote aquí en Colombia, en la ciudad de Duitama. Un buen sacerdote que en alguna conversación privada que tuvimos me decía esta frase que me quedó escrita, esculpida en el corazón. Decía, Dios no es nuestro enemigo. Dios está esperando el mejor momento para llamarnos. O sea que también nuestra muerte, cuando llegue la muerte, si estamos en las manos de Dios, será el mejor momento. De todos los momentos posibles, Dios no va a escoger el peor, sino el mejor para llamar a sus amados, que somos nosotros. Así que hoy tenemos que decidir, hermanos. Tenemos que decidir si seguimos el camino de rebeldía de los israelitas o si seguimos el camino de la fe diamantina, humilde y profunda de este leproso. Ahora bien, cada uno de nosotros puede que tenga su propia lepra. Alguien le podrá decir al Señor, quítame estos malos hábitos, quítame esta incredulidad que tengo, quítame esta manera egoísta que es como una especie de camisa de fuerza que amarra mi generosidad para con el prójimo. Otro tendrá que decir, quítame esta enfermedad si es tu voluntad. Estaba enfermo el leproso. Si Dios pudo quitar la lepra, Dios puede quitar cualquier enfermedad. Así que nos vamos a poner en presencia del Señor en este momento y le vamos a decir al Señor que nuestra fe se mantiene en Él, que nosotros hemos recibido la fe de Él. Esta es una enseñanza teológica fundamental.
La fe la recibimos de Dios. La conservamos y la cultivamos nosotros, también con ayuda de Dios, pero la hemos recibido de Él. Por consiguiente, esa perla bendita de la fe no la vamos a dejar perder. Y frente a cualquier insidia o tentación de murmuración del enemigo, nosotros repetiremos una y otra vez lo que dijo San Pablo: sé en quién he puesto mi fe. Sé en quién he puesto mi fe y no nos vamos a dejar. Así nos lo concederá el Señor, porque Él es grande, porque Él es poderoso. Recordemos que la misma carta a los Hebreos dice que todas esas situaciones del Antiguo Testamento, todas esas escenas fueron escritas para nuestra edificación. Todo eso que está escrito ahí es para que nosotros aprendamos. Con semejante maestro que es el Espíritu Santo, no caigamos en el error de dejar de aprender las preciosas lecciones que Él nos da. Con esa confianza, con ese amor, con esa esperanza, seguimos nuestra celebración eucarística.